V nunca había visto a un humano, al menos no en persona. Siempre habían sido un concepto lejano, criaturas diminutas e ineficientes de las que se hablaba en los informes de guerra con la misma preocupación que se le dedicaría a una leve perturbación planetaria. Una molestia en el mejor de los casos, un obstáculo temporal en el peor. El dominio los había categorizado hacía mucho tiempo. Fisiología débil, tecnología primitiva, reflejos lentos. Y sin embargo, allí estaba, al borde de un campo de batalla, observando a un humano solitario desafiar cada una de las enseñanzas que le habían dado. El olor a metal quemado y tierra calcinada impregnaba el aire, una señal inequívoca del método típico del dominio para la subyugación planetaria. El cielo estaba surcado por ráfagas de energía. Los proyectiles de plasma de fuego trazaban cintas de neón en la oscuridad. La victoria era, como siempre, inevitable, hasta que dejó de serlo. El humano llevaba casi 10 minutos atrapado, una eternidad en términos de combate. No tenía escudo de energía, ni mejoras cibernéticas, ni la matriz de desplazamiento cuántico para moverse entre dimensiones como un soldado de verdad. Solo tenía esa ridícula arma obsoleta, un arma de fuego cinética, una reliquia del pasado, de esas que dejarían boquiabiertos a los conservadores de museos, de esas que dejarían a los niños boquiabiertos. Se burlaron cuando aprendieron sobre la evolución de la guerra, y sin embargo, el humano seguía en pie. Vine entrecerró los ojos a través de la pantalla de su casco. La lectura táctica confirmó que al menos 4 guerreros del dominio ya lo habían atacado. Cada uno era más rápido, más fuerte y estratégicamente superior en todos los sentidos imaginables, pero aún así habían luchado. Y entonces, como si el universo quisiera insultar personalmente su inteligencia, el humano hizo algo absurdo. Se puso de pie en medio de una zona de guerra. VY sintió que sus mandíbulas se contraían con irritación. ¿Estaba fallando? ¿Acaso los humanos no entendían el concepto de cobertura? Un solo proyectil de plasma silbó junto a su cabeza, casi quemándole la piel desprotegida. No reaccionó, ni se inmutó. Simplemente se estiró, giró los hombros y se ajustó la correa del rifle. Luego murmuró algo que el traductor de su casco apenas captó. Bien, veamos si todavía lo entiendo. Todavía entiendo que... Entonces disparó un tiro, una cosa tosca y fea. No brillaba, no crepitaba con energía, no distorsionaba el aire a su alrededor como las armas del dominio. Solo una bala de metal repelida por la pura combustión. No debería haber importado, y sin embargo, Basie observó con horror y fascinación silenciosa cómo esa única bala recorría una distancia imposible. Se retorcía en el aire como un ser vivo, deslizándose entre los escombros que caían, atravesando la onda expansiva de una explosión, compensando la gravedad cambiante del campo de batalla. Su HUD calculaba frenéticamente la trayectoria. No tenía sentido. Ningún sistema de puntería mecánico podría haberse ajustado tan rápido. Ninguna IA predictiva podría haber calculado esos cambios de microsegundos. Entonces, la bala dio en el blanco, un élite del dominio, un guerrero invicto en más de 100 escaramuzas, retrocedió violentamente cuando el proyectil atravesó su escudo de energía como si fuera papel. El impacto envió una onda expansiva a través de su traje, desactivando sus amortiguadores internos, haciéndolo desplomarse antes de que pudiera siquiera procesar lo sucedido. El silencio se apoderó del campo de batalla por primera vez en años. V sintió algo nuevo, incertidumbre. Esto no era posible. Activó su enlace de comunicación. Informe al líder del escuadrón. No hubo respuesta. El único sonido era la estática crepitante del traje desactivado del guerrero caído. El humano, mientras tanto, expulsó con indiferencia el casquillo vacío. Desde su rifle silbó, «Maldita sea». Creía haber fallado. Las garras de V se apretaron. Creyó haber fallado. Ella activó la función de zoom de su casco, magnificando su expresión. No había miedo, ni desesperación, solo una diversión perezosa, casi aburrida, como si fuera un día cualquiera para él.
Fue entonces cuando sucedió la segunda cosa absurda. Llegaron los refuerzos del dominio, un escuadrón completo repleto de armas de energía y armaduras capaces de resistir el impacto directo de un cañón de riel, una fuerza que podría arrasar una ciudad en menos de una hora. La humana alzó la vista, los vio y suspiró: ¡ah, mierda! Entonces, como si el universo mismo intentara humillar a su especie, sonrió. No era la clase de sonrisa que los guerreros daban antes de una batalla final, no era la sombría aceptación de un soldado que sabía que la muerte se acercaba. Esto era otra cosa. Era la sonrisa de un hombre que no estaba preocupado. Toda la comprensión que tenía de la debilidad humana acababa de hacerse añicos, y de alguna manera tenía la clara e inquietante sensación de que esto era solo el principio. Jack Carter había estado en muchas situaciones difíciles antes, y esta sin duda estaba entre las 5 peores. Se quedó al borde del campo de batalla, observando como un recién llegado. Un escuadrón de guerreros alienígenas con aspecto furioso avanzó hacia él con esa lentitud amenazadora típica de los soldados fuertemente armados cuando creen haber ganado. Su rifle estaba sin munición, su arma de reserva también, y su cuchillo de combate de emergencia estaba clavado en el último tipo que había abatido. Así que sí, mala situación. Jack dejó escapar un largo suspiro, frotándose la nuca. Esto va a ser un desastre. Al otro lado del campo, la capitana VY lo observaba con atención. Aún estaba conmocionada por lo que acababa de presenciar. Un humano, una especie considerada demasiado lenta, demasiado primitiva, demasiado débil, acababa de derrotar a uno de los mejores guerreros del dominio con tan solo un rifle antiguo y lo que parecía ser pura arrogancia, y ahora sonreía ante todo un escuadrón de élites del dominio fuertemente armadas. Buen intento, amigo. VY parpadeó. Los demás élites del dominio vacilaron. El humano no tenía armas, ni escudos, ni mejoras de armadura, y sin embargo, en menos de 5 segundos había humillado a uno de los suyos. Jack se crujió los nudillos. Muy bien, ¿quién sigue? La mente de V trabajaba a toda velocidad. Esto no puede ser. Los humanos no se mueven así. Ella había estudiado su fisiología. Eran demasiado lentos, demasiado frágiles, y sin embargo, se abría paso entre los guerreros del dominio como si hubiera luchado contra ellos toda su vida. Uno de los élites estalló y se abalanzó sobre Jack, lanzando un brillante arco de energía azul con su hoja de plasma. Apuntó al torso de Jack con un tajo que debería haber partido al humano por la mitad. Jack no esquivó, en cambio, hizo algo peor. Atrapó la muñeca del alienígena en pleno movimiento. Jack jadeó, usando la palanca y su peso para redirigir el impulso. El élite salió volando por encima de su propia hoja, estrellándose contra el suelo. Jack se giró hacia los guerreros restantes. Miren, muchachos, lo entiendo, se están esforzando mucho, pero... Señaló a los 2 soldados que gemían en el suelo. Quizás deberían rendirse antes de que la situación se vuelva vergonzosa. El líder del escuadrón del dominio, furioso y humillado, dejó escapar un gruñido gutural: «No eres nada». Jack sonrió con sorna: «No sé, hombre, siento que al menos soy algo». Entonces, el líder del escuadrón levantó el brazo y activó el pulso gravitacional de su traje. Un zumbido agudo llenó el aire. El humano no tuvo ninguna oportunidad. El pulso golpeó a Jack como un meteorito, levantándolo del suelo y lanzándolo hacia atrás a través del campo de batalla. Cayó al suelo con fuerza, rodando varias veces antes de estrellarse contra un trozo de escombro. Base apretó la mandíbula. «Eso es todo. Tiene que ser eso». El polvo se asentó. Jack gimió. Su voz era apagada. Vale, ay». Se incorporó. A V se le heló la sangre. Jack se crujió el cuello, frotándose la nuca. «¿Sabes? Eso dolió mucho. Vaya, mi quiropráctico se va a enfadar». La líder del escuadrón lo miró fijamente. Jack se puso de pie. Todo el campo de batalla quedó en silencio y entonces sonrió.
De acuerdo, mi turno. V no tenía ni idea de lo que iba a suceder a continuación, pero estaba segura de una cosa. La suposición del dominio sobre la debilidad humana era completamente errónea. V comenzaba a sospechar que le habían mentido toda la vida. El humano seguía en pie después de un pulso gravitacional. Eso no era normal. Eso no era como se suponía que debían ser las cosas. Ella lo había visto. Las especies inferiores se desintegran bajo esa fuerza, literalmente, y sin embargo, Jack Carter permanecía allí, sacudiéndose el polvo como si se hubiera tropezado en la acera en lugar de haber sido lanzado por los aires. El escuadrón del dominio, que hacía apenas unos minutos se movía con la confianza de guerreros de élite, ahora dudaba. Uno de ellos cambió de postura, otro apretó los puños. Jack giró los hombros, estirando los brazos. Bien, ahora que hemos dejado claro que pegáis como un sillón de masaje enfadado, ¿podemos hablarlo? Silencio. Jack suspiró. Sí, no lo creo. V no podía creerlo, no tenía miedo, ni siquiera un poco. Se estaba divirtiendo, y de alguna manera eso la inquietaba más que nada. Entonces, antes de que su líder de escuadrón pudiera reaccionar, Jack se movió. En un instante estaba de pie entre los escombros. Al siguiente, dentro de su formación. El primer guerrero del dominio apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que Jack le estampara un puñetazo en el casco. No fue un golpe al azar, sino un ataque directo justo donde los amortiguadores cinéticos de la armadura eran más débiles. El impacto hizo que el guerrero retrocediera aturdido. El segundo guerrero de élite se abalanzó, pero Jack, demasiado lento, dio un paso atrás. Hizo la zancadilla al alienígena a mitad de paso y lo dejó caer sobre su compañero. La mente de V daba vueltas. Esto no era doctrina de combate humana, era algo más, algo instintivo. El líder del escuadrón gruñó, alzando su rifle de plasma. Jack se movió primero con un movimiento fluido e imposible. Giró hacia la guardia del guerrero, arrebatándole el rifle de las manos antes de que pudiera apretar el gatillo. Durante un largo y silencioso segundo, Jack simplemente sostuvo el arma. Todo el campo de batalla se congeló. Jack miró el rifle en sus manos, luego miró al líder del escuadrón, en el momento más exasperante, condescendiente y descorazonador de la batalla, arrojó el arma por encima del hombro con un encogimiento de hombros. El líder del escuadrón estalló, se abalanzó, su hoja de plasma se encendió con furia, y Jack ya estaba detrás de él. Nadie vio cómo se movió, ni siquiera Belay. Solo vieron a Jack Carter de pie donde había estado el líder del escuadrón, y al líder del escuadrón tendido de espaldas, inconsciente, exhalando y frotándose el cuello. Hombre, de verdad pensé que ofrecerían más resistencia. Un largo y atónito silencio siguió, seguido de una risa. Bate ni siquiera se dio cuenta de que era la suya. No se había reído en años, ni en combate, ni en entrenamiento, pero algo en ese humano ridículo e imposible lo hizo reír. Jack sonrió. Oye, por fin. Empezaba a pensar que ustedes tenían problemas de humor. VZ dio un paso al frente. Jack se giró hacia ella, curioso. Capitán Mandíbulas. ¿Qué pasa? Ella entrecerró los ojos. No eres normal. Sí, me lo dicen mucho. No deberías poder hacer lo que acabas de hacer. Técnicamente no, pero tengo talento para ignorar las leyes de la física cuando me conviene. VZ lo estudió. Sonreía, claro, pero ella podía ver el cálculo en sus ojos. No solo era rápido, pensaba 5 movimientos por adelantado, y eso era peligroso. Se cruzó de brazos. Una prueba. Jack arqueó una ceja. Oh, me gusta hacia dónde va esto. Si puedes replicar ese tiro imposible que hiciste antes, dijo lenta y deliberadamente, personalmente lo llevaré al Consejo de Guerra del Dominio. Jack hizo una pausa por primera vez desde que empezó todo esto. Ella vio un destello de genuina sorpresa en su rostro, luego sonrió con suficiencia. De acuerdo, pero si lo hago, me debes una copa. Bass frunció el ceño. ¿Una copa? Sí, tú.
¿Conocen alguna bebida, alcohol o lo que sea, que beban para celebrar sus humillaciones en combate? V suspiró. Bien, dijo Jack con una sonrisa. Oh, Capitán Mandíbulas, se va a arrepentir. V tuvo la extraña sensación de que ya lo hacía. VY había dedicado su vida a seguir una verdad inquebrantable. El dominio era superior, sus guerreros eran la cúspide de la evolución, su tecnología era inigualable, su conquista era inevitable. Y sin embargo, allí estaba, en medio de un campo de batalla en ruinas, observando a un humano que, con indiferencia, comprobaba el viento con el dedo antes de apuntar para el disparo más imposible de su vida. Jack Carter se había posicionado en lo alto de un trozo de maquinaria del dominio destrozada. El sol poniente proyectaba un brillo casi dramático tras él. Su rifle, la misma arma de proyectiles ridícula y obsoleta, descansaba perezosamente en sus manos como si tuviera todo el tiempo del mundo. El objetivo estaba a una distancia imposible. Un pequeño dron flotante, apenas visible a simple vista. VY se cruzó de brazos. Fallaste y me debes una explicación como es debido. Jack sonrió con sorna. Y si no fallo, aún me debes una explicación, pero ahora te debo una copa. Sonrió. Me gustan esas probabilidades. Los guerreros del dominio, aún en pie, magullados, confundidos y reconsiderando la postura de su especie respecto a la humanidad, observaban en silencio. Jack exhaló. Su cuerpo se relajó de una forma que le provocó un extraño escalofrío a V. Era como si no solo estuviera apuntando, sino que se estuviera convirtiendo en parte del disparo. Y entonces, crack, el disparo fue casi anticlimático, sin pulso de energía, sin explosión de plasma, solo un simple chasquido seco que resonó por el yermo durante un largo rato. No pasó nada. Entonces, el dron, el que había estado flotando tan lejos que era prácticamente una mota, cayó como una piedra. El cerebro de V dejó de funcionar. Jack se puso de pie, estirándose. Bueno, parece que gané. El silencio era defensivo. Uno de los soldados del dominio se sentó. Otro negó lentamente con la cabeza, como si intentara despertar de una pesadilla. BAZ, para su horror, se dio cuenta de que tenía las mandíbulas ligeramente abiertas. Jack lo vio y sonrió. Una gorra. No te sorprendas tanto. Te dije que nunca fallo. Bella cerró la boca de golpe, furiosa consigo misma. Explícate. Jack se rió entre dientes. ¿Qué? ¿El disparo? Eso fue fácil. Solo tenía que calcular el viento. Resistencia, gravedad, cambios de temperatura, calor del cañón, y agitó la mano. Honestamente, no me creería si te lo dijera. Ya no te creo. Jack suspiró, negando con la cabeza. Sabes, para ser una especie supuestamente hiperinteligente, son realmente malos manejando cosas que no encajan en su pequeña narrativa de raza superior. V se irritó. El dominio sigue siendo superior. Jack soltó una carcajada genuina y divertidísima. Oh, capitán, eres adorable. A VY le irritaba lo mucho que eso la irritaba. Jack se colgó el rifle al hombro, acercándose. Mira, lo entiendo. Tu gente pasó siglos, milenios, convenciéndose de que los humanos eran débiles, así que cuando uno de nosotros aparece y empieza a dar lecciones de combate gratis, eso sacude un poco tu visión del mundo. V entrecerró los ojos. ¿Todos los humanos son como tú? Jack resopló. Claro que no. La mayoría de los humanos no habrían pasado la primera ronda, pero la cuestión es que no sabes cuáles lo harán. Eso la molestaba. VY siempre había operado con certeza. La superioridad del dominio era un hecho, pero Jack Carter era una variable, impredecible, inconmensurable. ¿Cuántos más? Él estaba ahí fuera. Ella negó con la cabeza. Esto no cambia la postura del dominio sobre la humanidad. Jack sonrió. Claro que sí, solo que aún no lo sabes. VY odiaba que probablemente tuviera razón. Con un suspiro, hizo una señal a su escuadrón.
Nos vamos. Jack parpadeó. Eso es todo. Nada de una dramática última batalla. Nada de te atraparé la próxima vez. Hablando en clave humana, soy una capitana, no una villana de dibujos animados. Jack sonrió con suficiencia. Podrías haberme engañado. V lo ignoró y se giró hacia su nave, pero antes de que pudiera dar un paso, Jack se aclaró la garganta. Disculpen, pero creo que alguien me debe una copa. VY se quedó paralizada. El escuadrón del dominio se giró hacia ella. Jack se quedó allí, sonriendo como un engreído. Sus mandíbulas se contrajeron. Bien, Jack gritó. Los soldados la miraron horrorizados. V suspiró. No tenía ni idea de lo que acababa de desatar, pero tenía la clara sensación de que no sería la última vez que vería a Jack Carter. Y ese pensamiento era mucho más aterrador que perder una batalla.